La criminología es una ciencia amplia, multidisciplinar que se dedica al estudio del delito en sí mismo, sus causas, sus consecuencias, las formas de prevención, las motivaciones. De este tema hablamos con el doctor en Sociología Jurídica desde Singapur, Pablo Siochine. ¿De qué hablamos cuando hablamos de criminología, Pablo, para definirlo al concepto? Sí, quizás lo interesante cuando hablamos de qué hablamos, de qué hablamos con la criminología es que la expectativa sería que uno se preguntara por qué ocurre el delito, por qué ocurre el crimen, digamos, por qué la gente comete delitos. La realidad es que eso es una respuesta que no hay una buena respuesta para ello. Y que en realidad la criminología o diversas corrientes de la criminología han variado la pregunta a través del tiempo. Porque en realidad, hago esta introducción y después ya vamos directamente a la criminología, el gran problema que tiene la criminología es que el objeto de la criminología, que sería el crimen o el delito, no es un fenómeno natural, sino que es un fenómeno político, en el sentido de que es una definición por la ley decidida acerca de ciertas conductas están criminalizadas y ciertas otras conductas no. Y es muy difícil, digamos, no hay un elemento real que pueda decir que todas estas conductas lo tienen. Sí, las conductas son terriblemente heterogéneas, o sea, desde la violación al robo, al acto violento, al acto no violento, como puede ser, o violento de otra forma, como puede ser el delito de guante blanco, o la corrupción. Si hay algo que es obvio en esto es que no hay un elemento en común. Uno podría decir, bueno, pero está siempre la afectación a otra persona, a un tercero, el daño que producen. Bueno, hay conductas que no son lesivas, como por ejemplo el uso de drogas para consumo personal, que sin embargo están criminalizadas en muchos países y sin embargo no producen en principio daño a nadie. Bueno, y hay más, digamos, es muy heterogéneo el universo de las conductas que están criminalizadas. Y es muy arbitrario en algún nivel. O sea, por supuesto que tiene un fundamento, tiene una racionalidad, pero esa racionalidad es cultural y cambia, varía según las culturas y varía según los tiempos. Entonces, eso es el gran problema de la criminología para poder definirse. No tener un objeto que realmente que sea constante y que tenga una racionalidad que no sea política. El tema es muy amplio, como vos también lo planteas, Pablo, y en tu tarea educativa, ¿por dónde se enmarca el tema de criminología para empezar a hablarlo, para desandarlo y para explicarlo? Mira, yo aprovecho que la audiencia es argentina y no singapurense y inicio con una anécdota personal. Entiendo que esta es digamos, mi experiencia. Yo estudié Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, pero entiendo que quizás la UBA sea distinto, pero que en Córdoba y en otros lugares no debe haber sido muy distinto cuando yo estudiaba, que estamos hablando de finales de los 90, ¿no? Cuando se hablaba de criminología, se hablaba generalmente en derecho penal, quizás también en introducción a la sociología, pero sobre todo en derecho penal, y se hablaba de criminología como una ciencia aberrante, como un desvío de la historia, entre comillas. O sea, si la idea era que lo importante en el derecho penal liberal es criminalizar los actos y no a las personas, no a la personalidad de uno, la criminología venía a ser exactamente lo opuesto, porque se hablaba de los positivistas criminológicos, Lombroso, Garofalo, y Ferri, tres italianos que habían marcado en su momento, Lombroso sobre todo el más pintoresco, porque estaba buscando identificar las anomalías en los cráneos de los individuos para identificar quién podría ser un criminal, y no, o sea, son bien deterministas en el sentido de no reconocer la libertad del libre albedrío, sino que nosotros estamos determinados por nuestra propia biología. Y bueno, que es el antecedente de lo que ahora están hay unas corrientes nuevas, también biologicistas, pero en este caso hablando desde la genética, buscando que un gen que nos determine para ser violentos o un gen que nos determine para tener tal adicción o tal otra. Y bueno, estos tres personajes se presentaban siempre como el horror frente al derecho penal liberal que intentaba restringir a la conducta del Estado, no ser intromisivo, respetar la libertad personal, todos nuestros derechos constitucionales.
estos individuos que querían criminalizar la personalidad. Y bueno, en Argentina la criminología entra a principios del siglo XX a través de José Ingenieros y siguiendo estas corrientes italianas, pero ya en la versión más de Ferri, que ya buscaba, reconocía un componente social, que no era meramente una cuestión biologicista, pero todavía bastante deterministas, o sea, bastante la idea de que los individuos estamos impulsados por fuerzas externas, si querés, internas pero externas. Y esto está muy conectado también con un primer perspectiva así del psicoanálisis, la psicología, cuando empiezan esta idea de que nosotros prácticamente estamos, el deseo, los impulsos nos movilizan en una forma así, y es la cultura la que restringe eso, y cuando no existen esos parámetros de conducta no podemos refrenarnos. Así que bueno, la criminología, en principio como criminología, comienza de esa forma, intentando entender por qué hay personas que cometen delitos y intentando de clasificar a las personas en función de si son criminales o decentes. Después, en Argentina y en general en el sistema continental europeo, la criminología pierde fuerza, reaparece con los nazis un poco, de vuelta a la idea biologicista y demás, pero pierde fuerza en general, pero se desarrolla ampliamente en el mundo anglosajón. Y en el mundo anglosajón se desarrolla, la pregunta varía y empieza a preguntarse por el medio ambiente, por el ecosistema, la ecología. O sea, ¿por qué es que las personas que viven, empiezan con el tema de la ciudad, intentar entender la ciudad, por qué en ciertos determinados espacios de la ciudad se cometen delitos, en otros lugares no? Y se empieza a mover la pregunta acerca del contexto, cómo el contexto influye en las conductas. Y bueno, ese más o menos, para hacer una brevísima historia de la criminología, creo que ahora queda pendiente, esas son las dos grandes vertientes. De un lado, la criminología crítica, que intenta, básicamente, explora o analiza la reacción del Estado frente a ciertas conductas, desde el por qué las criminaliza, por qué es selectivo en términos de qué grupos de la población son el objeto de ese poder represivo del Estado y demás. Y del otro lado, la criminología que todavía sigue intentando explicar por qué la gente comete delitos. En general es una criminología que está enfocada a los delitos más sencillos y más simples, y bueno, y lo quiere explicar en una de las formas más, o de las que tiene más fuerzas, es esta idea de el control, el autocontrol. ¿Sí? Cuando nos socializamos, cómo desarrollamos la capacidad de autocontrol y cómo esa capacidad de autocontrol nos sirve para no cometer delitos, y que indirectamente los que cometen delitos son los que tienen algún fallo en esa sociabilización. ¿Qué evolución que hubo respecto a lo que se consideraba en aquellas corrientes positivistas y demás? Pero también cuánto tiene que ver, ¿no? Traído a la actualidad, el contexto, lo social, el lugar. Había apreciaciones que tenían que ver hasta con los rasgos físicos, ¿no? En aquella oportunidad, pero en cuánto eso contribuyó para que esto también modifique. Y ahí consultaban, ¿la religión influye también? Bueno, la religión influye de vuelta, dependiendo de cuál es la postura. No hay una respuesta certera por qué la gente comete delitos o no comete delitos. Y está bastante cuestionado. Ahora, la religión influye de dos formas, si quieren. Depende de cuál sean. El primero, en un ámbito, es cuando la religión es dominante en algún país, como por ahí los países árabes o como Argentina con el aborto, genera que ciertas conductas estén criminalizadas que en otros países no están criminalizadas. Entonces, en los países musulmanes hay criminalización de conductas y una forma de reacción que a nosotros nos parece aberrante, y en otros países, como en Argentina, se criminaliza el aborto y en otros países le parece aberrante eso. O sea que sí, influye en términos de que es un componente cultural fuerte que nos moldea la forma que entendemos lo que está prohibido, lo que está permitido y cómo se debe responder a eso, en un aspecto. Y en el otro aspecto, la religión es una de las formas que tenemos nosotros de sociabilizarnos, en las cuales también nos interiorizamos toda esta escala de valores, y que por lo tanto hace que uno se frene ante un impulso, por ejemplo, de deseo sexual, porque dice, no, la monogamia, Dios nos dice que esto es incorrecto, el adulterio y bla, bla, bla. O sea que de una forma u otra sí influye en ese sentido.
Es más polémico pensar que la gente que no tiene una religión específica o que no tiene, que se considera ateo o demás, es más proclive a cometer delitos. Yo diría que eso seguramente no es así. Es decir, la religión es un parámetro. Otra discusión más complejada es que si vemos el cambio cultural desde sociedades religiosas a sociedades no religiosas, hay un momento en el cual se puede generar un proceso de anomia, en el sentido de que los valores previos, los valores que nos marcaran, los valores que eran los que estábamos instituidos, desaparecen las autoridades o las instituciones que los sostenían, inclusive son cuestionadas, y por lo tanto eso genera cierto nivel de incertidumbre. En esa incertidumbre, algunos lo viven como caos, puede ser que se dé una mayor cantidad de delitos, en el sentido de que no están todavía muy claros los valores acerca de qué es lo correcto o lo incorrecto, e inclusive lo correcto está cuestionado. Pero eso es muy a lo Durkheim, si queremos, ¿no?